Cuando uno hay que tener un tiempo para cortar la grabación una vez que uno finaliza, Reinaldo, aquí en Zoom, o yo, si yo termino de hablar, corto al tiro la grabación. Cortan la grabación, pero cuando abandonan la reunión empieza a transformar el video. Ah, ya, ya. Pero no, no hay que se corte la parte final del video ni nada. No. Ya, perfecto. Ya, vamos a entonces a compartir. Bueno, hoy día vamos a trabajar un poquito, no un poquito, vamos a trabajar lo que había dejado pendiente, había ido tirando más hacia más adelante, lo que es la existencia y la unicidad de las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces vamos a partir con algunos ejemplos típicos para ver para ver una ecuación que tenga una solución o otra que tenga más de una solución. Y luego de eso vamos a dar una definición eh, necesaria para la parte de existencia de unicidad y algunos ejercicios respecto de esa definición. Y luego ya estaríamos de lleno en la parte de lo que es el tema del teorema de la existencia y de la unicidad. Esa parte es pesada. ¿Ya? Esa parte va a ser netamente matemática y es un poquito pesada. Así que vamos a ir bien lento, bien pausado cuando lleguemos allí para entender de la mejor forma posible ese teorema. ¿Ya? Y más que nada es por las herramientas matemáticas y los desarrollos que vamos a tener allí, que es que quise que hagamos quise que vayamos a hacer la demostración de ese teorema. ¿Ya? Pero eso es uno de los principales y más importantes teoremas de las ecuaciones diferenciales. Ya, entonces ahora sí vamos a compartir y vamos a partir con algunos ejemplos de soluciones. Voy a cerrar mi cámara y me voy a compartir. Ya, ahí estamos compartiendo. En cualquier momento, cualquier duda del tipo que sea, ustedes me interrumpen para, para explicar lo que no se entienda. La primera parte quizás no va a ser tan complicada porque son ejercicios. Entonces vamos a ver eh, el tema de la unicidad. En general, una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones cuando obtenemos una solución general y particularizamos cuando obtenemos una solución a través de alguna condición inicial, que es lo que... A ver, podría escribir eso para que les quede ahí grabado. Entonces vamos a ver, ahora si veo que me estoy demorando mucho, lo hablo nomás y... Ya, entonces vamos a hablar de la existencia y unicidad. Ahora no sé si lo que voy a escribir es lo mismo que estaba diciendo recién, pero más o menos la idea. Una cosa es ir hablando y ir explicando y otra cosa es ir explicando ir escribiendo. Así que voy a tratar de redactar lo mejor posible. Entonces,
Lo que decía es que, en general, una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones. Y, y a partir de esta, bueno, tiene infinitas soluciones que llamamos justamente solución general. Entonces, a partir de esta solución general, nosotros podemos encontrar una solución particular. Entonces, a partir de la solución general de una ecuación diferencial, podemos obtener una solución particular en la medida que tengamos condiciones iniciales dadas. Entonces, en general, creo que lo mencioné en la clase anterior. Entonces, el problema de la ecuación diferencial con las condiciones iniciales dadas, eso es lo que se llama un problema de valor inicial. Problema de valor inicial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es
ver algunos ejemplos. Entonces, vuelvo a repetir, si tenemos una ecuación diferencial y nosotros resolvemos la ecuación, en general obtenemos una solución general, es decir, una familia de soluciones, puesto que al resolver toda ecuación diferencial significa en algún momento resolver una integral. Y como la integral es indefinida, entonces aparece una constante de integración y en la solución de la ecuación diferencial aparece una constante, justamente la constante de integración que le da el carácter de solución general. Si nosotros conocemos un valor inicial, una condición dada, entonces es posible determinar determinar la solución particular y entonces ya deja de ser una solución general. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Primero, vamos a resolver prima igual a i. Y bajo la condición y de 0 igual a 1. Entonces, resolvemos la ecuación, es una ecuación sencilla. Notamos que i' igual a i, esto es más que nada para recordarnos del concepto. El concepto es una ecuación diferencial autónoma, porque no aparece la variable independiente. Entonces, esa ecuación también es posible escribirla como de i a de x, si consideramos que x es la variable independiente, igual a y. Es una ecuación de variables separables. Podemos escribir de i sobre i igual a de x. Luego integramos. Vamos a hacer todos los pasos. Vamos a corregir antes que reclame Reinaldo. Ahí sí. Ya está prendiendo el micrófono ya. Y nos queda entonces de x y aquí aparece la constante de integración.
esa que es la que le da el carácter de solución general a la ecuación. Voy a seguir por aquí al ladito. Entonces tenemos la condición inicial, y cuando x vale 0, y vale 1. Ah, pero me falta todavía resolver un poco más. No he resuelto la ecuación. No he resuelto la ecuación. Tenemos entonces la integral de la izquierda de y sobre y. Eso es el logaritmo natural de y. Y el lado derecho queda x más c. Entonces aplicamos la exponencial y nos va a quedar que y es igual a e elevado a x más c, que es lo mismo que e elevado a x por e elevado a c, y por tanto como e elevado a c sigue siendo constante, podemos escribir la solución como i igual a c por e elevado a x. Ahora sí tenemos la condición inicial. Cuando x vale 0 y vale 1, y tendríamos la solución de la ecuación, reemplazando. ¿Aló? Y, Sí, buenas ¿cierto? tardes. Sí, ¿con quién hablo yo? Si cuando x vale 0, me queda e elevado a 0, que es 1, y vale 1, entonces me queda c igual a 1. Ya. Mañana C igual viernes a 1. antes de Y las tendríamos finalmente antes de la las 11. solución y Estoy desocupado. igual e elevado a x, que es Sí, una solución particular bien. dentro de la familia de San Miguel. soluciones generales. Salesiano Ahí tenemos la solución, y esta con solución Panamericana, una es cuadra hacia la única. cordillera. Sí, hasta las 11 estoy desocupado, después hago clases. ¿Ya? Entonces tenemos un caso de una Ok, ecuación, una ecuación autónoma de variables hasta luego. separadas o separables. Se resuelve, aplicamos la condición inicial, reemplazando el i por el 1, el x por 0, luego me queda que c es igual a 1, y encontramos una solución particular de esta familia que tenemos aquí, c por e elevado a x. La particular es i igual a e elevado a x, y esta es una solución única. Ahí si lo quieren mirar un minuto más. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos i prima, bueno, resolver también, ya que estoy escribiendo enunciado, resolver i prima igual a 3i elevado a 2 tercios. Estoy escribiendo bien lento para que se entienda bien la letra.
La condición es, para esta le vamos a poner, me interesa otra cosa, y de 0 igual 0. Aquí vamos a mostrar otra cosa. Y de 0 igual 0. Entonces, esa es la ecuación. Algo que no mencioné cuando comencé la introducción es que la solución que uno encuentre, la solución particular, debe satisfacer tanto la ecuación como la condición inicial. Voy a volver al ejercicio anterior. Si uno toma la ecuación y igual a e elevado a x, esta solución, y la reemplaza en la ecuación diferencial, se verifica la igualdad. Porque la derivada de e elevado a x es la misma e elevado a x, entonces se cumple que e elevado a x es igual a e elevado a x. Y además, esta solución cumple con la condición inicial. Es decir, cuando x vale 0, y vale 1. Si uno reemplaza en la ecuación, cuando x vale 0, me queda e elevado a 0 y por tanto y es igual a 1. Es decir, la solución particular que uno encuentra debe satisfacer la ecuación diferencial y debe satisfacer la condición inicial. Entonces vamos a resolver ahora esta ecuación. Solución. Entonces nuevamente esta ecuación es autónoma. No aparece la variable independiente en el planteamiento de la ecuación. En el lado derecho me refiero, por lo tanto, es una ecuación autónoma. Resolvemos la ecuación. La reescribimos. Aunque no hace falta, pero igual lo hacemos. De y de x igual a 3i elevado a 2 tercios. También es una ecuación de variables separadas. Entonces, separamos las variables y nos queda de i sobre 3i elevado a 2 tercios igual a dx. Es lo mismo que el exponente negativo lo dejamos como positivo. Entonces queda elevado a menos 2 tercios partido por 3 por la diferencial de i es igual a dx. Integramos la ecuación y cuando integramos va a quedar, bueno, el 1 tercio que está allá afuera, escribámoslo todo, el 1 tercio ese que está allá afuera, queda i elevado a menos 2 tercios partido por 3 por la diferencial de i igual de x integral y más la constante de integración. Ahora sí ya integramos directamente. Seguimos aquí al ladito también para aprovechar el máximo de hoja. Ahí. Esa integral queda 1 tercio
el 1/3 que está afuera. La integral de i elevado a menos 2/3, eso es i elevado a más 1/3 multiplicado por 3. Entonces, 3i elevado a 1/3 igual a x más c. Entonces, lo mismo que i elevado a 1/3 igual a x más c, de donde i es igual a x más c elevado a 3. Entonces aquí tenemos la solución general. Esta sería nuestra solución general. Una vez que tenemos la solución general, que representa una familia de soluciones para esa ecuación diferencial, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la condición inicial, y la condición inicial está dada por i de 0 igual 0, es decir, cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, aquí, se me pierde el cursor. I de 0 igual 0. Entonces, cuando x vale 0, aquí arriba, esto me dice que cuando x vale 0, el i también vale 0. Por tanto, me queda c elevado a 3 igual 0, y luego c igual 0. Entonces, tenemos c igual 0. Y luego obtenemos nuestra solución particular, que sería i igual x al cubo. La solución particular. Entonces vemos nuestra ecuación diferencial. I' igual a 3i elevado a 2/3. Si uno deriva, queda 3x cuadrado al lado izquierdo, y al lado derecho reemplazamos 3x cuadrado, y nos queda justamente, reemplazamos al lado derecho el i por x cubo, y nos queda también 3x cuadrado. Entonces se cumple la igualdad. Sí, cuéntame. Y se cumple que cuando x vale 0, y vale 0. Sí, pero pasa que Cuando x vale 0, y vale 0. Por lo tanto, esta es una solución particular de la ecuación diferencial. Pero notar lo siguiente. Vamos a notar lo siguiente. I igual 0 también es una solución.
tenemos dos soluciones particulares. La solución y igual x cubo, la solución que tenemos aquí, y la solución y igual 0 que tenemos ahí. Las dos son soluciones particulares. Las dos satisfacen la ecuación pero fíjense qué pasa con la condición inicial. Tenemos, aquí está. Si yo reemplazo x al cubo, donde tengo aquí el y derivo de x al cubo, se cumple la igualdad y se cumple que y de 0 es igual a 0. ¿Qué pasa con la solución y igual 0? ¿Se verifica también? ¿O no se verifica? Esa es la pregunta. Sí. La otra solución es una constante, y igual 0. Si yo reemplazo el 0 en la ecuación diferencial, la derivada del 0 es 0. Igual 0, 0. 0 igual 0 se verifica. ¿Y qué pasa con la condición inicial? También se verifica. Es decir, cuando x vale 0 y vale 0 para esta solución en particular. Sí. ¿Alguien dice que no? Y es 0 para cualquier valor de x, incluido el 0. Correcto. Entonces ahí tenemos dos soluciones particulares. Las dos satisfacen la ecuación diferencial, las dos satisfacen las condiciones iniciales y por tanto en este caso en particular tenemos dos soluciones. Veamos un siguiente ejemplo. Vamos a la página siguiente. Profe, sabe que me perdí un poco y no entendí por qué y igual 0 es solución. Porque para que sea solución, tiene que satisfacer la ecuación y la condición inicial. Entonces, si yo reemplazo la solución y igual 0, a ver, la ecuación es y' igual 3 y elevado a 2 tercios. Voy a anotar algo y lo voy a borrar. Aquí. La ecuación es y' igual y elevado a 2 tercios y la condición inicial es y de 0 igual 0. Entonces, la solución ya sabemos que una solución es igual a x cubo, pero y igual 0 también es solución. Para que sea solución, hay que reemplazarla en la ecuación diferencial y hay que cumplir la condición inicial. Entonces, si yo reemplazo la solución y igual 0 y derivo, entonces la derivada es igual a 0.
Y si reemplazo I igual 0 en I elevado a 2 tercios, como I vale 0, esto también es 0. Y se cumple la igualdad 0 igual 0. Pero, entonces fue una solución como por tacto nomás, no fue como que haya habido un desarrollo. No, okay. Sí, por eso como que en eso me había perdido, porque no pensé que lo había desarrollado en alguna parte o se extraía del problema, pero no, es por tacto solamente. Okay. No, exactamente, sí. Entonces ahí quedó aclarado. Y también satisface la condición inicial, I de 0 igual a 0. ¿Ya? Ya, perfecto. Gustavo, un pequeño detalle nomás. En el texto rojo, Y' es 3 veces Y. Sí, 3 veces. 3 veces. Y' es igual a 3Y elevado a 2 tercios. En la parte roja. Sí, ahí. Ahí está. Sí. Ya, gracias. Te voy a empezar a dar de 0,00001 puntos nomás, Reinando. Se nos va a acumular mucho. Gracias, Gustavo. Vamos al tercero. Vamos a resolver. Y en este caso, I' igual a X partido por Y. Y la condición también I de 0 igual a 0. Ya. Vamos a resolver. Ponemos la solución. En este caso, I' igual a X partido por Y es no autónoma. Aquí aparece explicitada la variable independiente X, a diferencia de las anteriores, en que no aparecía la variable X, la independiente. Entonces, esta no es autónoma, sino que es no autónoma. Resolvemos. También es variables separadas. Integramos. Y resolvemos. Allí. Bueno, no era esta la idea que yo tenía. A ver, espérenme un poquito. Ya, sí.
no me va a resultar este ejemplo. Así que no tal cual no hay que hacer ningún cambio, solamente aquí le voy a poner un signo menos, si no me va a salir un hipérbola y no quiero que me salga un hipérbola. Entonces, este es un signo menos. Aquí aparece un signo menos. Oh. Ahí sí. Entonces queda menos x cuadrado medio más c. Multiplicamos todo por 2. Al multiplicar todo por 2, la constante queda como 2c, que sigue siendo constante. Así que lo dejamos como c. Reordenamos la solución general y nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual c o c cuadrado, o como uno quiera dejarla, dependiendo cuál sea el interés que se tenga. Entonces ahora aplicamos nuestra condición inicial. Y de 0 igual 0. Tenemos cuando x vale 0 y también vale 0. Y en este caso, si x vale 0 e y vale 0, tenemos que c es igual a 0. C igual 0. Y por lo tanto, lo que obtenemos es x cuadrado más y cuadrado igual 0. ¿Qué significa esto? Una contradicción, que es imposible que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 0, salvo que... Un punto. Exactamente, un punto, el origen. ¿Ya? Entonces, en este caso, no tenemos solución. No tendríamos una solución particular. Entonces vimos un caso en que tenemos una solución única, el primer ejemplo, el segundo caso donde tenemos dos soluciones y el tercer caso donde no hay solución. Para cualquier otra condición inicial dada, vamos a tener una familia de circunferencias, pero para el caso particular que de la condición inicial que tenemos puesta allí, no tenemos una solución particular. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones y qué se requiere para que exista solución y que para que además esa solución sea única. Vamos a dar una definición. Ahí termino un poquito con los ejemplos.
vamos a dar una definición. Si hay alguna otra consulta respecto de lo que vimos recién, me lo hacen saber y resolvemos. Le vamos a poner nombre. Condición de Lipschitz. Quedó muy bien escrito ahí. Lipschitz. Lo escribí al revés. Z. Ya, ¿qué dice esta condición de elipsis? Tenemos una función que va de R en R o una función que va desde un intervalo subconjunto de los reales en los reales. La voy a dar solamente para funciones de la forma y igual f de x. Entonces, recordemos que todo esto se puede extender para funciones de la forma y igual a z igual a f de xy, que se dio un x igual a f de x1, x2, x3, etcétera, etcétera. Pero por ahora, para facilitar el entendimiento de lo que estamos haciendo, vamos a trabajar con f de r en r. Basta que vaya de un intervalo, un conjunto de los reales en los reales. Me faltó una ahí arriba, entre la H y la T. No lo vas a ver, Lipschitz, ¿eh? No creo. A no ser que cuando le lleven flores al cementerio, le cuente. Ya, si se verifica la siguiente condición.
tiene que haber un número real mayor o igual que 0 que cumple f de x2 menos f de x1 es menor o igual que L por x2 menos x1 para todo x1 y x2 en el intervalo. Ahí está. Entonces ahí tenemos la definición de lo que significa la condición de Lipschitz. Se podía haber escrito también con dos variables. Por ejemplo, f de x1 y 1 menos f de x2 y 2. O f de x1, x2, x3, f de y1 y 2 y 3. Entonces, en general se habla de Lipschitz en alguna variable. En este caso, como es una sola variable, la función es de la forma y igual a f de x, entonces se dice que es simplemente f es Lipschitz. Repito que si aparecen dos variables, entonces hablamos de Lipschitz en alguna de las dos variables o bien Lipschitz en alguna de las tres variables. Ahora, con eso vamos a trabajar algunos ejemplos. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué vemos esta definición? Bueno, esto es importante para poder entender mejor lo que es la demostración del teorema de existencia y unicidad de las soluciones. Se podría demostrar, podría hacerse una demostración sin ocupar esta definición para demostrar la existencia y la unicidad, pero habría que ocupar el teorema del valor medio e imponer alguna otra condición. Entonces, la definición más general, que es la que hizo este señor, es más completa, aunque hay un teorema que permite facilitar, sin que eso sea facilitar la demostración, sino que facilitar cuando cuando la ecuación tiene solución única. Ya, para trabajar un poquito lo que es esta definición, entonces hay que entender que si tenemos dos variables, el valor absoluto de la diferencia de las funciones evaluadas en cada una de las variables es menor o igual que una constante por la diferencia entre las variables. Ejemplo. Vamos al ejemplo 1. Gustavo, ¿Sí? lo que Lipschitz quiere mostrar en el fondo es que las imágenes están acotadas también, están en una cierta región, digamos, de imágenes, ¿o no? Claro, lo que está diciendo es que las imágenes están acotadas y están acotadas por una constante multiplicada por la diferencia entre las variables independientes. Ya, o sea que no se escapan, digamos, que no están, que están como cerca, homogéneos, una cosa así. Exacto, sí. Están en el entorno de esta diferencia. Ahora, la otra cosa una duda que tengo hace rato es que nosotros
nosotros vamos, o tú, digamos, nos va a mostrar la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales de primer orden, o esto es una idea generalizable, digamos, a ecuaciones es una de idea orden n? generalizable porque lo voy a hacer para dos variables. Ya, ya. Ahora se puede extender para más variables. De hecho, la demostración que voy a hacer aquí la reduje de n variables, la reduje a dos variables. Porque si lo reducía a una variable iba a quedar muy, muy débil. Ya. Entonces busqué el punto intermedio y la dejé para dos variables. Porque ponerlo para n variables les va a complicar mucho más la vida para entender la notación. Ya. ¿Y eso es solamente para ecuaciones diferenciales hasta n variables? ¿No se aplica a sistemas de ecuaciones también? Sí, también. Ya. También, porque si tenemos... Cada sistema de ecuaciones está formado por una ecuación diferencial. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, es válida en realidad como para todo. Sí. Ya. Sí. Oye, y la última pregunta, ¿esto vale algún punto adicional o no? No eran malas preguntas, eran buenas. ¿Verdad? Vamos fuerte el mismo puntaje que le estamos dando a Reinaldo. Ya tiene 0,00001. Ok, gracias. Bueno, les dije ya la otra vez que les tenía preparada una tarea, que en realidad es una tarea bien, bien sencilla, más que nada para un recordatorio de resolución de ecuaciones diferenciales, así que ahí van a tener todos van a tener buena nota, todos van a tener un punto bueno. Ya. Entonces vamos a demostrar, número 1, la función de R en R vamos a probar que esa función es Lipschitz. O sea, tenemos que ver que se verifica esta condición que tenemos aquí. El valor absoluto de la diferencia de las imágenes es menor o igual que una constante por el valor absoluto de la diferencia de las preimágenes. Veamos esto. Ya. Entonces tenemos f de... Aquí está el lápiz. En realidad da lo mismo que sea f de x2 menos f de x1, f de x1 menos f de x2, porque es el valor absoluto. Pero tiene que ser consecuente con lo que esté al lado derecho de la desigualdad. Entonces vamos a poner f de x2 menos f de x1. Eso es lo mismo que reemplazamos por lo que es la función. Valor absoluto del valor absoluto de x2 menos valor absoluto de x1. Tenemos puesta la primera parte hemos interpretado lo que es f de x2 menos f de x1,
y lo hemos dejado en función de lo que está definido para f de x igual al valor absoluto de x. Pero esto sabemos que es menor o igual que x1 menos x2. Y esto es lo mismo que 1 por x1 menos x2. Luego, existe L igual a 1 y F es Lipschitz. ¿Es que fácil? Probar si una función es Lipschitz o no es Lipschitz. Entonces lo que hicimos fue tomar la definición, poner la diferencia x2 menos x1 dentro del valor absoluto, cambiamos f de x2 y f de x1 por la definición de lo que es la función f de x, aplicamos las propiedades de valor absoluto, y como nos quedó x1 menos x2, lo puedo escribir como 1 por... ya, pero aquí cambié los... Para ser consecuente, lo que está escrito es x2 menos x1. Ahí sí, la función es Lipschitz. Ya. Vamos entonces al siguiente problema. Gustavo, ¿Sí? ¿puedes subir un poquito, por favor? Un pelincito. Voy. Por favor. Un poquito. Para ver las dos líneas. Ay, no, está bien ahí. Está bien. Gracias. Ya. Voy a poder escribirlo al revés. No, está bien, está bien.
Ahora la función es f de x igual a x cuadrado y me restringen a un subintervalo de los reales, intervalo cerrado, menos 6,6. Entonces también tenemos que verificar que esa función es Lipschitz. Me queda página pero suficiente. Ya. Tenemos que hacer el mismo proceso, demostrar que el valor absoluto de f de x2 menos f de x1 es menor o igual que un L por el valor absoluto de x2 menos x1. Formamos nuestro primer valor absoluto. Y eso nos quedará x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Ya se pueden ir dando cuenta qué es lo que viene ahora. Suma por diferencia. Vimos el valor absoluto de la suma por diferencia. Entonces reescribimos y entonces esto de aquí es nuestro L. ¿Cómo puede ser menor o igual? Podemos escribir entonces menor o igual L por x2 menos x1, donde por eso aparece la desigualdad. L puede pertenecer el intervalo es entre menos 6 y 6. Es decir, x1 y x2 pueden tomar valores entre menos 6 y 6. Luego el valor máximo que pueden tomar sería 12. No. El valor máximo sería para la suma entre x1 y entre x2 y x1 sería 6. Y el valor mínimo sería 0. Entonces, L pertenece al intervalo. No, mal digo. De nuevo. No maldigas, entre menos 12, ¿por qué no 12? Entre menos 12 y 12. Parece que 12 y menos 12, profe. No sé. Entre menos 12 y 12. No, porque el L tiene que ser positivo 0. Entre 0 y 12. Está bien. Exactamente, esa iba a ir la definición. Sí. Aquí está. L mayor o igual que 0. Eso es.
Veamos uno en que no se verifique el asunto. Vamos a ir a la siguiente hoja. Ya, pero se me va a conectar ahí. Ya. Número 3. Vamos a demostrar o verificar, no sé cómo ponerle, demostrar lo voy a poner. La función es la misma que el ejercicio anterior, pero el intervalo cambia. En el ejercicio anterior era un intervalo cerrado, menos 6, 6, y en realidad podría haber sido menos 2, 2 o menos 3, 1, da lo mismo. Pero el problema está cuando tenemos la recta real completa, para la misma función. Cuando estamos entre menos infinito y más infinito. Veamos la solución. Supongamos que es Lipschitz. Entonces va a existir un L para que se cumple la condición. Ahí. Pero eso que tenemos allí lo podemos escribir como L mayor o igual y despejamos. Como es todo positivo. X2 menos X1 entre el valor absoluto, ¿no? Sí, así es.
Entonces, reescribiendo, escribimos como L mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de las funciones evaluadas en... Oh, ¿qué pasó ahí? Ahí sí. Entonces, despejamos L y tomemos dos puntos arbitrarios, uno en particular y otro cualquiera. Entonces, para este caso conviene tomar, por ejemplo, un x1 igual a 0, porque se supone que me están viendo que analice la función en todo el intervalo menos infinito más infinito. Y vamos a tomar un x2 y particular que sea positivo, para no tener problemas con los signos. Ahí. Entonces, si asumimos que x1 es igual a 0 y que x2 es un número real positivo, nos va a quedar que L es mayor o igual que f de x2, pero f es x cuadrado, por tanto va a quedar x2 al cuadrado en valor absoluto. Esperen, chiquillos, chicos y chicas. Eso está mal escrito ahí. Es la diferencia de fx2 menos f de x1. Ahí. Entonces f de x1 me queda f de x1 para x1 igual 0 queda 0 y en el denominador queda también x2. x2. No había necesidad de tomar el x2 en R+. Y eso simplemente queda x2. ¿Ya? Pero x2 pertenece a R. Bueno, R+. Si el problema de que pertenezca a R+ y no a todos los reales es por el valor absoluto de aquí abajo. Entonces, como x2 pertenece a R+, significaría que L sería mayor o igual que x2, siendo x2 perteneciente a los reales positivos. Y luego llegamos a una contradicción. Porque si L es mayor o igual que x2 y x2 está en los reales positivos, significa que x2 puede tomar cualquier valor del intervalo abierto 0 al más infinito, y por tanto no voy a encontrar nunca un valor L que sea mayor que cualquiera de los x2 que están, o mejor dicho, que todos los x2 que están en R+. Mientras más a la derecha me voy con el x2, más difícil se me hace encontrar el L. Entonces, no existe el L. Gustavo. ¿Sí? Aquí se produce la paradoja que si x2 tiende al infinito, L no existe. Exacto, claro. Porque no hay nada mayor que infinito. Exacto. O sea, en otras palabras estás diciendo que los reales positivos, si L existiera, los reales positivos sería un conjunto acotado y no es acotado. Exacto, correcto.
Gustavo, ¿hay alguna forma de demostrar que no existe un número mayor que infinito o menor que menos infinito? ¿O eso es obvio? Sí, es como obvio, sí. ¿En matemáticas, sí? Sí. Es como es un axioma. Entonces, como no encontramos el L, F no puede ser Lipschitz. Entonces, vimos dos ejemplos de funciones que son Lipschitz y una función que no es Lipschitz. Y la única diferencia que había entre los dos últimos ejercicios es que en una teníamos un intervalo acotado y en el otro teníamos todos los reales. Bueno, en muchas partes si es que ven libros matemáticos y ven de repente algún paper, muchas veces se dice CAF lipschitziana y empiezan a desarrollar todo un desglose de desarrollo, valga la redundancia. ¿Ya? Y entonces uno se queda aquí, ¿qué significa que sea Lipschitz? ¿Y por qué tiene que ser Lipschitz? Entonces es bueno conocer también este tipo de definiciones y este tipo de vocabulario para que se vayan acostumbrando o se acostumbren bien para cuando lean algún artículo interesante que les interese a ustedes para ver hacia dónde proyectan su tesis. ¿Ya? Ahora, no pretendo que este curso sea, como dije anteriormente, un curso netamente matemático, sino que tengo que ir mezclando con cosas aplicadas y con cosas de modelo, porque un curso de modelamiento matemático. Pero en muchos tipos de modelamiento se van deformando, por decirlo de alguna manera, y van entrando mucho en la parte matemática, sobre todo para aquellos que hacemos matemáticas. Entonces se emplean muchos conceptos que son matemáticos y se requiere este tipo de definiciones y de notaciones que estamos viendo. Ya, voy a dejar de compartir. Mezquino. Es bueno compartir, Gustavo. Sí, pero voy a dejar de compartir la pantalla, digo. Ah, ya. Yeah.